Bueno, muy buenas noches para todos. Veo la participación de 26 en el momento en sala, 27 personas. Me alegra mucho de verlos, muy animaditos todos, especialmente hoy pues que empezamos con la nueva sección de relatos de infancia con nuestro compañero Manuel. Entonces le vamos a dar en el momento pues la palabra a Isa, que nos va a hacer la oración, y luego paso yo a hacerlo entonces lo de la presentación de nuestro, o mejor, voy a presentarlo yo primero para que ya sigamos más bien y no tener yo que volver nuevamente a hablar. Entonces, nuestro compañero Manuel David Gómez Erazo, biblista de corazón, años, inició su estudio bíblico en Cali con el padre Agustín Juancho, bueno, enamoradísimo de la Biblia, eso me consta, me consta. Es de un trabajo, él está trabajando ahora en el momento con la Universidad Luis Amigó, trabajó en la Uniclaretiana, dando la especialización en estudios bíblicos, también nos dio las clases en teología. Bueno, está muy comprometido con la causa. Vemos que desde el programa de teología coordina la maestría en estudios bíblicos contemporáneos allá en la Luis Amigó. Y como dijo él anteriormente y como dije yo, enamoradísimo de Biblia, de la palabra de Dios, donde hoy quiere compartir ese conocimiento con nosotros. Entonces, mi Manuel, de verdad que me encanta que hayas hecho caso con nuestra invitación. Así fue nuestro compañero Freddy Mayor. Estuvo en las 4 clases anteriores. Espero pues que no nos olvides, Manuel, para unas próximas. Tan lindo, muchas gracias. Y bienvenido, mi Manuel. Que Dios y la Virgen me lo acompañe y me le siga dando ese espíritu eh, de biblista, de teólogo, para que nos pueda alimentar con ese conocimiento que Dios le ha regalado. Entonces, mi Manuel, que Dios me lo acompañe y bienvenido. Gracias Adri. Y nada, vamos a compartir un ratico. Igual el tiempo se va a pasar volando, es una horita. Sí. Miremos qué pinceladitas alcanzamos a hacer. Exacto, entonces ya bien pueda Isa que nos va a compartir la oración porque tenemos que saber y muy conscientes como católicos que tenemos que comenzar estas clases siempre con oración para que el Espíritu Santo nos dé esa mente abierta y nos dé ese entendimiento y sabiduría. Bueno, primero nos colocamos en presencia de Dios, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Pero Isa no se escucha, Sí, sí, se escucha. ¿sí? Pero no la de la Isabel, la voz de ella. Tú, que eres comunión, haznos vivir para siempre como hermanos. Ven, Espíritu Santo, haznos fecundos nuestros corazones, guía nuestro camino, ilumina nuestras decisiones, enciende en nosotros el deseo de servir. Ven, Espíritu Santo, renueva tu iglesia, renueva nuestro mundo, renueva mi corazón. Amén. Entonces, Manuel, bien pueda. Bueno, bueno, muy bien. Un saludo para ustedes. Espero que estén muy bien y pues nada,
a centrarnos entonces en la fuerza de los textos, de lo que alcancemos a abordar en este pequeño espacio de trabajo, que espero pues que sea muy significativo para todos, para todas estas opciones hermenéuticas que hemos hecho desde este camino claretiano, ¿no? Si a mí me preguntan qué es lo claretiano, pues yo digo lo claretiano es caminar con otros, es caminar cerca de otros, estar con la gente, trabajar con la gente. Incluso cuando yo vivía en la congregación hace algún tiempo, yo me acuerdo que siempre yo escuché eso, ¿no? En la formación misionera. Y la verdad es que pues mucho antes de que el Papa Francisco dijera la palabra sinodalidad, ¿no? De que nos recordara un poco, o un poco no, un mucho, porque pues no lo teníamos tan en la cuenta, que la iglesia es realmente sinodal, o sea, es sinodal en su esencia, en su comportamiento, en su forma de ser. Y esto es pues una reflexión, pues la verdad, bastante valiosa en torno a lo que nos pretendemos con la lectura bíblica. Porque la verdad es que, a diferencia de otras escuelas o de otros espacios de formación bíblica, pues lo ideal es que la Biblia se lea entre todos y se lea entre todas. Uno no va a los espacios de una lectura bíblica en comunidad para decir, bueno, ¿y qué me irán a decir, no? Entonces yo voy a empezar con una crítica constructiva, pero me perdonan, no se sientan presionados. Estoy muy contento de ver a Jaime. Es el único rostro que veo encendido. Me llama la atención que apenas empiezo a hablar, todos apagaron la cámara. Pues me imagino que deben tener problemas de señal en este momento. Entonces, pues yo digo, sí, porque muy, muy difícil, pues, digamos, caminar con otros sin rostro, ¿no? Pero igual, no se sientan, digamos, compelidos, pues, a tener que prender la cámara. Igual les saludo y ahí estamos, pues, los que queramos, digamos, seguir el camino, ni más faltaba, listo. O sea, cada quien, digamos, estará en su espacio de trabajo. Y pues vamos a ver, abordar los relatos de la infancia. Tenemos nada más 2 días, 2 días. No es mucho lo que vamos a alcanzar a hacer para que entonces no nos, de pronto no nos hagamos una falsa imagen de que no, vamos a hacer una mega, es para ahorrar datos, dicen por ahí, es una mega imagen, ¿no? No, vamos a hacer una gran exégesis bíblica, no. No es posible, no es posible hacerlo en una hora. Simplemente vamos a navegar un poquito por los textos, los vamos a leer, los vamos a discutir un poco y vamos a generar, digamos, alguna reflexión de lo que vaya suscitando de ellos. No sin antes, digamos, dejar claro unos puntos de partida de orden exegético o al menos unos puntos de partida en torno a la reflexión de los textos. Y yo siempre empiezo con ese dato. O sea, por favor, y es muy duro porque obviamente que cuando llegamos a la lectura bíblica, pues uno llega, digamos, con sus presupuestos, con sus prejuicios, con las ideas previas, con concepciones previas. No sé la formación de ustedes, me imagino que algunos están muy avanzados, otros estarán empezando, pero lo cierto es que es imposible. Yo no me he encontrado con una sola escuela bíblica de ningún estilo, no me he encontrado con ninguna escuela bíblica donde yo no vea que haya, digamos, personas que estén completamente despojadas de su historia a la hora de aproximarse a los textos, como tampoco me he encontrado personas que lleguen a los textos, digamos, desprejuiciados en términos doctrinales, ¿no? O inclusive en términos también de folclore religioso. Y lo digo en el buen sentido de la palabra, lo digo en un sentido absolutamente técnico, porque vamos a abordar precisamente en vísperas de nuestras fiestas navideñas, vamos a abordar un poquito los relatos de la infancia, ¿no? De Jesús de Nazaret. Entonces, esto de alguna manera nos tiene que llevar a hacer alguna reflexión. Y otro asunto, si bien nosotros formamos parte de una comunidad de sentido, de fe y creyente, yo quisiera también que cuando nos aproximáramos, respetáramos el texto bíblico tal cual como está, con las ideas que se nos presentan, con las palabras que tenemos, con las palabras que vemos ahí al frente, y de pronto a partir de ellas hacer emerger 2 o 3 o 4 datos que de pronto la historia, las ciencias bíblicas, las ciencias auxiliares de la Biblia y también, digamos, la interpretación teológica de los textos, pues han ido aportando en el transcurso del tiempo. Es muy claro que las ciencias bíblicas han avanzado.
pero también es muy claro y bastante triste que hay una distancia muy significativa, no sé si abismal, pero sí una distancia muy significativa entre los avances de las ciencias bíblicas y nuestros mundos pastorales, nuestros contextos, nuestras escuelas, nuestros ámbitos de trabajo. Sí, o sea, eso digamos, queda muy claro. Y eso es un compromiso que tienen los claretianos. O sea, el carisma, ser oyentes y servidores de la palabra de Dios, pues nos centran automáticamente en lo más vertebral de lo que corresponde con nuestra forma de ser. Y es que aquellos lugares que ocupamos, en los que sentimos que hay una función ministerial, en la que sentimos que hay un carisma en nuestra parte, pues decir, vamos a tener el texto bíblico de frente, precisamente para a partir de él poder mirar la realidad como un espejo, ¿sí? Entonces, con esas pequeñas ideas, a mí me gustaría como comenzar precisamente la lectura de estos relatos de la infancia que le hemos llamado, y vamos a empezar hoy con el Evangelio de Mateo. ¿Listo? Después, ya el próximo jueves, vamos a mirar el Evangelio de Lucas. Yo tenía, digamos, otras dos cositas para conversar, pero vamos a ver si el tiempo nos da, que eso lo tenía preparado para la posibilidad de un tercer jueves, pero ya vimos que no es posible un tercer jueves porque el padre Agustín llega con un taller sobre sapienciales para ustedes, que se trata pues un poquito como hacer un ejercicio de lectura específica de la Biblia, o le llamamos en América Latina o en el movimiento bíblico latinoamericano, le llamamos la hermenéutica específica de la Biblia. Vamos a ver si me alcanza al menos un poquito el tiempo para decir cómo estos textos permiten, digamos, hacer una lectura específica de la Biblia. ¿Qué es hacer una lectura específica de la Biblia? Una lectura específica de la Biblia, una hermenéutica específica, es decir, que el texto bíblico está escrito en una clave global o una interpretación global que heredamos del padre Gonzalo de la Torre, que es la famosa matriz social triádica, que la conozco muy bien porque el último documento que escribió el padre Gonzalo lo escribió conmigo precisamente, o sea, yo le ayudé a escribir el texto de su método, pero pues no lo publicamos, él no quiso publicarlo, sino que lo quiso repartir en fotocopias, digamos, por todos los espacios de trabajo pastoral. Y esa clave de la matriz social triádica que prácticamente nos recuerda el esquema exodal, ¿sí? Eso es un dato importante, nos recuerda precisamente el esquema exodal, pues obviamente que se puede traducir en personas específicas del texto bíblico, y no solamente del texto bíblico, sino también de la realidad circundante. Decir que yo soy el Dios de Israel que te sacó de la esclavitud en Egipto, pues nos tiene que dar precisamente la pauta de la interpretación de toda la teología bíblica, no de algunas partes de la Biblia o de algunos textos de la Biblia, no, sino precisamente de toda la literatura bíblica. Toda la literatura bíblica está escrita en clave exodal, compañeros y compañeras, o sea, es salir de un esquema piramidal, pasar por el desierto y llegar a una tierra prometida. Eso es la promesa que siempre hemos hecho a la hora de leer el texto bíblico. Entonces, con base en eso, yo quisiera empezar con una primera pregunta, y es precisamente que ustedes prendan el micrófono y me cuenten, no nos comentemos aquí entre nosotros. ¿Qué nos evoca hablar de los textos de que hemos conocido como los relatos de la infancia, ¿no? ¿Qué se nos viene a la cabeza cuando nos los mencionan? El capítulo 1 y 2 del Evangelio de Mateo, del Evangelio de Lucas. ¿Qué es lo que nos llegan? Inclusive, obviamente que cuando hablamos de los relatos de la infancia de Jesús, pues lo relacionamos con la fecha inmediata, con la fecha que sigue, ¿no? Que es la Navidad, que es lo que ya vamos a vivir en tiempos litúrgicos fuertes y en estos tiempos comerciales tan brutales en los que a veces encumbramos estas fiestas religiosas, ¿no? Entonces, dos o tres micrófonos que se nos enciendan y nos digan qué hemos sabido, si los hemos leído, si los conocemos, qué evocamos con ellos, algún tipo de experiencia, algún tipo de anécdota. A mí me gustaría que empezáramos con eso, como para poder trabajar un primer momento que tiene que ver con nuestra realidad y los textos bíblicos. A ver, ¿quién quiere empezar? ¿Quién tiene por ahí alguna idea, algún recuerdo, alguna experiencia de lectura? Luis Enrique, contanos a todos, a ver. Adelante, muchacho. Em, el micrófono no está. ¿Sí escuchan o no? Sí, Sí. escuchamos. Ah, ok. Pues lo primero que evoca, ¿no? Es como
la inocencia, ¿no? La vida sencilla, ¿no? Y toda parte cultural. Pero ya después con el tiempo y con el correr de, digamos, de un poquito de formación, va evocando es un Dios humano, ¿no? Y yo creo que eso es un punto central, porque como por ejemplo en la Navidad decimos el Dios humanado. Entonces, desde los textos de la infancia de Jesús nos está diciendo que Dios ha tomado la condición humana para enseñarnos una forma de vida. Entonces, por eso digo, dos cuestiones, una cuestión cultural, muy de inocencia, muy de ternura, muy de cosas bonitas, pero ya con la formación y yendo más a fondo, pues nos muestra realmente la humanidad de Jesús. Perfecto. Muy bien, nos quedamos entonces con esas dos ideas que nos acabaste de compartir. Por un lado, la ternura, la inocencia, la cercanía. Por otro lado, ¿con qué nos quedamos? Con la humanidad que se nos provoca, con la humanidad que nos llega, con la humanidad que nos evoca, ¿no? Porque estamos hablando precisamente de la mismísima presencia de Dios, pero cuando hacemos presencia, hablamos de la presencia de Dios, la hablamos en términos de ¿qué? De un bebé, de un niño, o sea, y eso de alguna manera nos tiene que cuestionar la conciencia cristiana, ¿sí? Estamos muy acostumbrados en nuestro medio sociocultural y político a lo poderoso, a lo grande, a lo magnánimo, a quién sabe qué cantidad de cosas, ¿no? Y aquí se nos está mostrando un Dios que decidió, ¿sí? Está ahí, mire la palabra que estoy usando, que decidió comunicarse con su pueblo, con su historia, con su gente, con su cultura, a través de lo más pequeño, de lo más sencillo, de lo más humilde, de lo más inofensivo, ¿no? Entonces uno dice, cuando hablamos de poder de Dios, ¿de qué estamos hablando? Estos relatos, pues lo primero que cuestionan es eso. ¿Sí o no, Jesús David? Tiempo sin verte, o al menos pues escucharte. Jesús, Hola, Manuel, ¿cómo estás? ¿bien o no? ¿Qué has ¿Cómo has hecho? pasado? ¿Qué Tiempo me sin vernos. cuentas? Sí, 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 muchísimo rato. Muchísimo, Ajá. antes de pandemia, creo yo. Uh, Sí, sí. Bueno, mira, algunos elementos importantes y que mencionaste es el despertar emocional que genera la Navidad, ¿cierto? Aquello que le llamamos magia, ¿sí? Yo tengo el mejor recuerdo de mi papá porque en Navidad, porque mi papá en el barrio hacía un pesebre enorme, enorme, prestaba unas tarimas y le gustaba hacer ese pesebre. Pero tengo un recuerdo muy bonito de él en particular y es que en una de estas novenas que invitamos a los niños a hacer sus, sus novenas y todo esto, hubo particularmente un niño que le llamó la atención a mi papá, ya 24 de diciembre, era 24 de diciembre, y el niño tenía cara de tristeza. Entonces, mi papá se le acercó y le preguntó por qué la tristeza. Me decía, porque es que no tengo con quién celebrar Navidad. ujú. No tengo comida. En mi casa no hay comida para celebrar la Navidad. Entonces, mi papá lo invitó a la casa, lo invitó a comer. El pelado, pues se puede imaginar feliz y dichoso de comer ese banquete navideño que nosotros hacemos. Eh, y cuando él, claro, obviamente le empacamos también para la familia de él y todo. Cuando nos fuimos, mi papá nos acercó a todos y nos dijo, ese niño que estaba ahí era Jesús. Ese niño que estaba ahí era Jesús. Entonces, ¿cuántos Jesús hay en Navidad? ¿Cierto? Estamos llenos. ¿Cuántos Jesuses se despiertan en Navidad? Entonces, toda la empatía, la solidaridad que genera incluso en personas que no tienen una experiencia cercana con Jesús. Eso es Ujú. hermoso porque refleja, o sea, es ver a Jesús en eso, es ver a Jesús en personas que de pronto no tienen la posibilidad de practicar o de creer lo que nosotros creemos, pero allí está Jesús, está en la empatía, en la solidaridad. Y algo que me quedo también, fue algo que escuché de alguien que decía, Jesús nace, o la propuesta que se dice en el texto es que nace en un pesebre. Y el pesebre huele a todo menos a bueno. O sea, él decidió nacer en un mierdero.
Y así como nace un mierdero, nace en nuestras vidas también, independientemente de nuestras propias realidades. Y perdóneme la expresión, ¿no? En nuestros No, es propios que es así, mierderos. es Él literal. decide nacer allí. Él toma la decisión de nacer allí. O sea, eso refleja la inclusividad de Dios. Un Dios que se hace inclusivo, aún que cree en ti, aunque tú no creas en Él. Eso refleja la cercanía, un Dios que se hace cercano y como tú dices, que prefiere lo sencillo, que prefiere la humildad. El hombre ha decidido construir grandes templos para él, pero él decide nacer en medio de la humildad. Perfecto, muy bien. Entonces, mire, pasamos de la ternura, la ingenuidad, al drama de la vida. Y cómo el drama de la vida también está cargado de esperanza. A mí ese detalle me parece muy interesante, Jesús. ¿Sabes por qué? Porque hay algo que ha pasado con la fe cristiana. Quizá ustedes no estén de acuerdo conmigo con lo que voy a decir, pero sí es una cosa que a mí me genera preocupación. Pues yo me he dedicado toda la vida a la enseñanza teológica. Prácticamente voy a cumplir 30 años haciendo lo mismo y hablando de lo mismo. Y a mí siempre me ha generado un poco de preocupación ver la dulcificación de la fe cristiana, ¿no? Entonces dicen, tan lindo el Papa Francisco, los mensajes que tiene. Yo me pregunto si de pronto algún día nos hemos leído bien el magisterio del Papa Francisco. A mí el Papa Francisco, la verdad, no me parece tan lindo como la gente dice. La alegría del Evangelio. La alegría del Evangelio, léanse los dos primeros capítulos y me cuentan qué tiene de alegría los dos primeros capítulos del Evangelii Gaudium del Papa Francisco, ¿sí? O sea, el Papa Francisco es una persona muy honesta, muy frentera, muy dura, ¿sí? Y así tiene que ser la fe cristiana. La fe cristiana tiene que ser una fe honesta con la realidad, una fe que permita, que dote de herramientas para poder asumir la realidad, ¿no? Canonizaron a Monseñor Romero y decía Monseñor Romero, el profeta hermoso del amor del Evangelio. Por Dios, a Monseñor Romero lo mató el régimen salvadoreño, o sea, digamos, fue un mártir del gobierno de la época. Entonces uno no puede, digamos, dulcificar la fe cristiana porque se nos vuelve, como diría el gran maestro Germán Martínez Rodas en la arquidiócesis de Cali, un padre que fue mi primer maestro en Biblia, la verdad, antes de acceder a la formación bíblica de los claretianos. El padre Germán Martínez Rodas decía que ese comportamiento propio de las personas cristianas terminan siendo bálsamos inoportunos que nos pueden deformar un poco la experiencia de fe. Porque en vez de acercarnos a la realidad, como lo está diciendo Jesús, termina generándonos una distancia que se termina siendo resuelta a través del acto de caridad y no a través de una misericordia que atraviesa la espiritualidad entera. Me cuestiona mucho eso que dice Jesús y me encantaría escuchar a José, que hace rato no lo escucho, me encantaría escuchar a Norberto, que sabe que lo quiero mucho y que lleva muchos años compartiendo, pero me estoy fijando en el tiempo y se nos está reduciendo. A mí me gustaría que entráramos de una vez a los textos bíblicos y mientras vamos leyendo los textos bíblicos, le voy a dar la palabra a José y le voy a dar la palabra a Norberto, mientras vamos entrando a los textos, porque lo cierto es que estas claves como la que nos compartió Luis, como la que nos comparte Jesús, nos permiten también de alguna manera ser llaves de entrada a lo que tenemos aquí al frente. Aquí tengo los textos. Últimamente yo no estoy siendo muy amigo de diapositivas. Tengo en este momento 2 diapositivas de apoyo para dar una clave hermenéutica que quisiera trabajar, pero las voy a mostrar en un ratico. Me gustaría que nos acercáramos de una vez a los textos y vamos a trabajar un primer principio. Esto tiene que ver ya con nuestra formación previa. Nos acercamos primero al Evangelio de Mateo. Fíjense y mientras ustedes lo van buscando, porque vamos a leer los textos bíblicos de una vez, el capítulo 1 y 2, ya sabemos muy bien que los evangelios como tal no se acercan, digamos, históricamente a la experiencia que hemos conocido o a la hipótesis científica que hemos llamado como el Jesús de la historia. So, una cosa es el Jesús de la historia, que vivió aproximadamente unos 30, 40 años, no sabemos, digamos, exactamente qué edad tenía cuando murió Jesús. Una vez que Jesús es asesinado, mire que lo que yo acabo de decir acerca de la incorrecta dulcificación de la fe cristiana que nos puede deformar un poco la historia, una vez que Jesús no es que muera,
sino que es asesinado en la cruz vilmente como un hombre inocente y bueno que era, porque ese es el punto de partida de la fe cristiana. Lo proclamamos resucitado y se funda la comunidad cristiana. Vienen las primeras comunidades de fe, que no sabemos cuántas fueron, pero tenemos algunos puntos de partida en unas misivas que mandó el buen San Pablo. Y no sería solamente San Pablo, parece que algunas comunidades se habían fundado sin San Pablo, que sabían algo de San Pablo, de pronto en torno a algunas formas de comprensión de la experiencia del resucitado, y eso fueron originando una serie de cristianismos, ¿no? No de cristianismo, eso no es correcto, porque lo que hay en el principio es la pluralidad de formas de ser cristiana, ¿no? Entonces, en esa primera forma, habían formas de cristianismos primitivos, o sea, diferentes comprensiones de la persona de Jesús a partir de su muerte y de su resurrección. Mire por dónde estamos empezando: muerte y resurrección. Ojo ahí, el punto de partida siempre será la trascendencia de la Pascua, o sea, del Padre Dios que quiere ver al Hijo vivo para siempre. O sea, que no le da la razón a los poderosos y que continúa vivo en su iglesia durante toda la eternidad. Entonces, ahí hay un punto de partida que es bello y que es fundamental, ¿no? Entonces, fíjese que una vez que San Pablo va escribiendo sus cartas, aparecen los evangelios. Ese es, digamos, otro punto que yo tendría aquí como para compartir de una manera, hagámoslo de una manera inmediata, que tiene que ver, obviamente, con la línea del tiempo. Fíjense la línea del tiempo del Nuevo Testamento. Estamos hablando aquí de la época del tiempo de Jesús, pero después del tiempo de Jesús está el tiempo de los discípulos y las discípulas. Este es con las primeras comunidades cristianas hasta el año 70, 66, 70, que es la caída de Jerusalén y la destrucción del templo. Y fíjese cuándo aparece el Evangelio de Marcos. O sea, la relación que hay entre el querigma y el Evangelio de Marcos, pues es de varias décadas. Y el Evangelio de Marcos es el Evangelio más antiguo, y fíjese que siendo el Evangelio más antiguo no tiene relato de infancia. Como diría este misionero claretiano, el padre Manuel Villalobos, muy conocido por ustedes, el Evangelio de Marcos es como un torso que no tiene cabeza y no tiene pies. ¿Sí? O sea, no tiene relato de la infancia y tampoco tiene relatos de la resurrección. Yo le pediría a usted que se pregunte ahí internamente, ¿por qué cree que una vez que aparece el Evangelio de Marcos sin relatos de la infancia, posteriormente aparece el Evangelio de Mateo con el primer relato de la infancia de Jesús? ¿Sí? Es que es más, yo pienso que la respuesta es evidente. A ver, rápidamente, un microfonito encendido, flashmente. ¿Por qué cree que el Evangelio de Marcos no tiene relatos de la infancia? Ojo, ahí que esa no es la pregunta, sino que si el Evangelio de Marcos no tiene relato de la infancia, ¿por qué cree que aparece en Mateo? O sea, porque Mateo toma las fuentes de Marcos, las enriquece y le añade un relato de la infancia. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que ocurre eso? Una personita que se tira al charco, por favor, unita sola. ¿Por qué cree que ocurre? Rápidamente, o no llegan ideas a la cabeza. No pensamos de pronto por qué creen ustedes que el Evangelio de Mateo añadió estos dos capítulos a su Evangelio, viendo que Marcos no los tenía. ¿Por qué? ¿Por qué cree? Muchachos, adelante, no se preocupen. Y aquí nadie va a perder la materia. ¿Por qué creen? Hola, Hola. te habla Rafael Monte, mucho gusto. Un poquito Rafa? tarde, pero más o Tranquilo. menos me contextualizo muy rápido del tema. No te Yo digo lo preocupes. siguiente y expreso lo siguiente. Muy Lo que pasa cortamente, dale. sabemos cómo está conformada la Biblia porque traemos una formación que son unos relatos y que de pronto no están completos. Entonces, comparar y dar una certeza de que por qué el Evangelio de Marcos o el otro no contiene la vida de Jesús, la infancia, de pronto no podemos, yo no puedo dar esta respuesta y creo que ninguno de nosotros no sabemos realmente si esos evangelios están completos o qué, los relatos, porque estamos entendiendo en el transcurso de la transformación que realmente cuando le estamos haciendo la exegénesis o a cualquier Sí. cita bíblica, y si ya vamos a hablar de los evangelios, o estamos hablando de los evangelios en general, ha podido suceder también que el autor hayan podido quitar texto. No sé, de pronto se me ocurre eso.
porque Y eso le es lo que está. compañero, su respuesta para mí fue inesperada, muy culto usted, y la verdad es que la respuesta que yo tengo en mi cabeza es mucho más elemental. O sea, es muy culto, tiene usted muchos elementos de orden histórico, de su posición papirológica, todas esas cosas están bien, pero la verdad lo que yo tenía en mi cabeza es una suposición meramente existencial, que incluso en el enunciado que hice ya estaba diciendo la cuestión. Si el evangelio, es que miren la distancia, o sea, pongámonos en el papel histórico, miren la distancia que hay entre el querigma y Marcos, son muchas décadas. Incluso, mire la palabra que tengo aquí, nace Jesús. O sea, entre el momento en el que nace Jesús y lo asesinan y lo proclamamos resucitado, o entre el momento en el que nace Jesús y aparece el primer evangelio, el momento en el que nace Jesús y aparece el segundo evangelio, que es el que hoy nos convoca, que es el de Mateo, o sea, Mateo fue después de Marcos, pues mire que ha pasado prácticamente un siglo. O sea, ha pasado prácticamente un siglo. Entonces, si Marcos, siendo el evangelio más antiguo, no nos presenta ningún relato de la infancia, valdría la pena pensar si de pronto estas comunidades cristianas primitivas pues estaban haciéndose preguntas sobre Jesús de Nazaret, que es apenas normal. Hombre, hagan ustedes de cuenta, ustedes están enamorados, están enamoradas. Ustedes quieren saber algo de la persona de la que están enamorados, de la que están enamoradas. Entonces, ustedes no es suficiente con salir a comer y que usted haya tenido el primer encuentro que a lo mejor va a fundar la relación de toda la vida. Usted quiere saber más de esa persona, pero resulta que esa persona usted no alcanza a tener todos los datos que quiere. Entonces usted se va cada vez, eso se llama ir al comienzo. Usted cada vez va más para el comienzo, más para el comienzo, más para el comienzo, hasta que llega el momento en el que nació esa persona que usted está aprendiendo a enamorarse en ese momento. Quizá pasó lo mismo con Jesús de Nazaret. Hombre, yo tengo, digamos, unas unidades literarias que me hablan de una cantidad de cosas bellísimas de Jesús, pero muy seguramente esta belleza que yo veo en esta persona, en este carpintero, en este Galileo, es lo suficientemente hermosa como para decirme, si este es tan bello en este momento, pues ¿cómo habrá sido cuando nació? Si ve, la pregunta es existencial. Si esta persona es tan bella en este momento, pues ¿cómo debió haber sido cuando nació? Entonces yo tengo que irme al inicio, pero resulta que cuando me voy al inicio es que, mire, pasó un siglo. ¿Qué familiares de Jesús habría a la mano? Ninguno. ¿Qué tendríamos de su mamá? Yo creo que ya nada. Tendríamos meramente algunos recuerdos, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer esta experiencia de base, que es una comunidad cristiana primitiva? Va a empezar a elaborar una teología de altísimo calibre, una teología de altísimo calibre que lo lleve al inicio, que vaya al inicio. Y entonces van a decir, si esta persona fue tan maravillosa como estamos viendo en estos relatos, pues muy seguramente fue maravillosa desde el inicio, ¿sí? Y Marcos pues no nos presentó eso, no nos lo presentó. ¿Por qué no nos lo presentó? Pues muy sencillo, porque no se lo había preguntado en ese momento, no se lo había preguntado. O sea, no era una pregunta que se hicieran permanentemente los cristianos de esa época. Simplemente la carta a los romanos en el capítulo 1, que mírela cuando se escribió, prácticamente 20 años después de la muerte y la resurrección de Jesús, o sea, las cartas del primer Pablo, las protopaulinas, pues ¿qué dijo? Pues que vino Jesús según la carne, punto. O sea, y más adelante el Evangelio de Juan va a decir, la palabra se hizo carne, ¿sí? O sea, entonces fíjese cómo la misma comunidad cristiana va a ir haciendo su propia reflexión sobre la persona de Jesús. Pero el punto de partida, ¿dónde está? Y ese es el punto de partida para ustedes, para mí, para la iglesia y para todo el mundo. Eso no se puede perder de vista. Y quizás sea el primer error catequético y pastoral que cometemos con estos relatos, es despojarlos del querigma. Ese es el primer error, despojarlos del querigma. Entonces, con el querigma de frente, pasemos a los relatos. A ver, miremos el capítulo 1. El capítulo 1 que tenemos. Fíjese usted, ¿quién lee el primer verso? Por favor, tengan ahí la Biblia abierta para que nos pueda rendir el tiempo. ¿Sí? Libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Así aparece? ¿Solamente Sí. así, Luis? ¿No tiene ninguna palabrita adicional? Genealogía de Jesús.
Muy interesante, genealogía de Jesús. ¿Alguien tiene alguna versión distinta? Y el título dice Nacimiento e Infancia de Jesucristo. Bueno, ese sí es el detalle que ponen los traductores, pero mirando los textos claritamente, así como aparece, dice genealogía de Jesús. Esa palabra genealogía, ¿a mí qué me suena? ¿A qué palabra? ¿Qué palabra yo tengo en mi cabeza cuando digo genealogía de Jesús? Raíces. Antepasados. Las Antepasado. raíces, el pasado, pero no se les hace similar a algo de nuestra cultura judeocristiana. Genealogía de Jesús. El gen de Jesús. No, de nuestra cultura judeocristiana. Genealogía de Jesús. ¿No nos suena a algo? Gente. Al Génesis. Nos encontramos con un evangelio de origen judío, ¿sí? Los que escribieron el evangelio de Mateo eran judíos creyentes en Jesús. O sea, no eran judíos que esperaban que el Mesías llegó, no, eran judíos que estaban convencidos de que en la persona de Jesús había acontecido la experiencia del Mesías. Por eso me llamó la atención la traducción de Luis, porque no aparece la palabra Mesías. En mi traducción dice genealogía de Jesús, Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces ahí es donde Charles Perrault nos dice que estos relatos de la infancia, y especialmente el relato de la infancia de Mateo, tiene dos grandes objetivos. Primero, decirnos quién es Jesús, ¿sí? Y segundo, decirnos de dónde viene Jesús. Son dos preguntas distintas. ¿Quién es Jesús? Y segundo, ¿de dónde viene Jesús? Y ambas preguntas, ¿quién es a la luz de su Pascua? ¿Y de dónde viene a la luz de su Pascua? Entonces, claramente vemos que el relator, si es un judío de mentalidad judía, a diferencia de Marcos y a diferencia de Lucas, que no eran tan judíos, y muchísimo menos Juan, eran muchísimo menos judíos que los otros, estos relatos del Evangelio de Mateo muy seguramente fueron escritos en un marco judío. Fíjense ustedes que la genealogía de Jesús presenta un ritmo de 3 bloques y cada bloque una secuencia de 14 momentos que se van enlistando con la palabra engendrar. Eso es un detalle interesante. Fíjese que del versículo 1 al 6 aparece toda la secuencia que va desde Abraham hasta Jesé, que engendra al rey David. Esto los especialistas le llaman la genealogía en relación con los patriarcas. Después aparece un enganche que dice, verso 6b, dice, David engendró a la que fue mujer de Urías, o sea, a Betsabé, y aparece ahí a Salomón, y aparece otro ciclo que tiene que ver con la monarquía, aparece en la mitad. Y finaliza en el verso 11, dice, Josías engendró Jeconías y a sus hermanos cuando ocurrió la deportación en Babilonia. Entonces, a ese momento, a ese segundo ciclo de la genealogía de Jesús, le llaman el momento de la monarquía. Y hay un tercer momento que dice, y después, ve el verso 12, y después de la deportación de Babilonia, aparece ya toda una relación de los parientes de Jesús. Y mire cómo termina en el verso 16. Por favor, atiendan el verso 16 en el capítulo 1. ¿Quién lo lee? Verso 16 rápidamente, por favor. ¿Quién lo tiene ahí a la mano? Y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Mesías. Mire tan interesante, mire tan interesante. Ya la palabra engendrar sale de vista y aparece la expresión de la que nació Jesús, ¿sí? Ya la palabra engendrar no aparece, sino que dice de la que nació. ¿Cómo están sus traducciones en ese sentido? ¿Dice de la que nació o qué aparece? De la que nació. De la que nació. Yo tengo otra. ¿Qué dice? De la que nació. Ajá, de la que nació. Parece que ¿cómo dice? Dice José, el esposo de María, la madre de Jesús, conocido como el Mesías. O sea, no aparece la palabra de la que nació.
No, no, señor. Uy, esa traducción de pronto es, es una traducción defectuosa. Aquí mi traducción dice, ah, sí, no, eso está bien, eso no es culpa suya. Dice, No, 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 mira, mira. habiendo nacido de Jesús, la el cual. llamado Mesías. Esto ya también transforma un poco la visión de la genealogía. ¿Para qué el relator escribe genealogías? El relator escribe genealogías como una carta de presentación del sujeto que va a empezar la historia. Para eso escribe la genealogía. Es como decir la cédula, ¿sí? Es como la cédula de identidad del sujeto. Y mire cómo termina. Dice, de la que nació. Dice, engendró, engendró, engendró. Mire cómo empieza para que le encuentre sentido. Inicio, genealogía, génesis de Jesús. O sea, así como la Biblia empieza con Génesis 1:1 diciendo que Dios creó, en el principio creó todo, ¿sí? El Evangelio de Mateo dice, en el principio prácticamente se creó, está Jesús, se crea Jesús, se encuentra Jesús en el principio. ¿Y quién es Jesús en ese principio? El Mesías, el hijo de David y el hijo de Abraham. Mire que ahí está la carta de presentación. Le repito, Jesús, Mesías, hijo de David, hijo de Abraham, y desde el inicio le están dando la solución de su identidad. Por lo tanto, todo el Evangelio de Mateo, ¿de qué se va a tratar? De presentar a Jesús como el Mesías, porque es el hijo de David, porque es el hijo de Abraham. O sea, se va cada vez más hacia atrás, más hacia atrás. O sea, como quien dice, Mateo llegó hasta Mesías, no le fue suficiente, se fue hasta hijo de David, no le fue suficiente, se fue hasta hijo de Abraham. O sea, hasta el inicio, hasta la tierra prometida. Como quien dice, desde por allá viene Jesús. Desde por allá viene Jesús. Entonces, de alguna manera nos está demostrando que Jesús tiene unas profundas raíces israelitas y que Jesús se encuentra conectado precisamente con la dinastía davídica. No tenemos tiempo para descoser y volver a coser la genealogía, porque está llena de detalles, pero sí nos llama la atención. Dice, en el inicio estaba Jesús, genealogía de Jesús, y mire cómo finaliza, verso 16, del que nació Jesús. O sea, en el inicio Jesús y al final del que nació Jesús. En el principio el Mesías, al final este pueblo que es del Mesías, que nace del Mesías, ¿no? De Jesús, que es llamado el Mesías. Entonces mire toda esa inclusión que hay. Arriba, Mesías, abajo, Mesías. Arriba, genealogía de Jesús, abajo, habiendo nacido Jesús. ¿Sí? Todo el tiempo engendró, 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 engendró. Y al final decimos, y aquí nació. ¿Sí? Aquí nació. O sea, ese verbito para decir nacer, egéneto, pues a lo mejor le queda reservado solo a Jesús, porque decimos que ahí empezó nuestra historia cristiana. Otro detallito para tener en la cuenta rápidamente, fíjense las mujeres, ¿no? Tamar, Rahab, Ruth, la mujer de Urías, ¿no? Son mujeres de dudosa procedencia moral. Lastimosamente, nuestra lectura machista y patriarcal del texto bíblico nos lleva solo a rescatar, digamos, las cosas negativas de estas mujeres, pero resulta que valdría la pena leer la historia de ellas y darnos cuenta que su valor no está por ser negativas, sino que su valor está precisamente en cómo el Señor, a pesar de la vida de cada sujeto, es capaz de sacar de ahí lo más bello que contiene, ¿no? Tamar, ustedes saben la historia del incesto. Rahab, ustedes saben la historia de la prostitución. Ruth, la mujer extranjera. La mujer de Urías, pues ustedes saben muy bien la historia con David. Digamos, ahí hay una situación de infidelidad bastante complicada. Y uno dice, ¿y la otra mujer quién es? Pues es María de Nazaret que aparece al final, ¿no? Pero María de Nazaret es la Virgen. Entonces ahí tendríamos que preguntarnos realmente si en la intención del evangelista la virginidad, por favor, ojo, estamos en el siglo primero antes de la era cristiana, no estamos en la mariología avanzada de la iglesia de muchísimos siglos de avance, que a propósito le comento que la mariología en este momento está de moda por el comunicado de la Congregación para la Doctrina de la Fe y
y la advertencia sobre evitar el título de corredentora, que eso da para muchísimos talleres, pues ahí nos preguntaríamos si la verdad, la virginidad desde esta perspectiva es un asunto positivo o es un asunto negativo. Tendríamos que preguntárnoslo, ¿no? Tendríamos que preguntarnos si es un asunto positivo o es un asunto negativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden que este texto es un texto judío. Quizá para otra cultura, digamos para las culturas griegas, las culturas romanas, la virginidad es una valor de exaltación, pero para un judío recuerde que el objetivo de una mujer es ser madre, ¿sí? Es ser madre, el objetivo de la mujer, y en este caso están diciendo que una mujer que es virgen, que no conoce varón, se vuelve madre, ¿no? Entonces, fíjese el detalle, de estas mujeres sale la esperanza de Israel y esta mujer que es virgen, que no sería madre propiamente, es madre y por lo tanto es la madre del Mesías y de aquí van a ser toda nuestra nación. Ese detalle es interesante para que lo tengamos en la cuenta. ¿Listo? Bueno, muy bien, pasemos a otro relato. Versos 18 al 25. ¿Quién los lee rápidamente? Porque los relatos de la infancia son cortos, pero están llenos de información. Versículos 18 al 25, capítulo 1. ¿Quién quiere prender el micrófono? Alguien que nos lo lea. El nacimiento de Jesús, el Mesías, fue así. Su madre Vea, María. un detallito ahí. Primer detalle, perdón, te interrumpo. Primer detalle. Mire cómo empezó nuestra compañera la lectura y dijo, el nacimiento fue así. ¿Sí ve? Entonces, capítulo 1. Inicio o principio en Jesús, Mesías, hijo de David. Verso 16. De la María de la que nació Jesús, el llamado Mesías. Verso 18. Y este nacimiento fue así. Fíjese que todo nos lleva al principio. Ya esta es la tercera vez. Todo nos lleva al principio, al principio, al principio, al principio. ¿Sí? O sea, parece que es una necesidad que tiene el escritor sagrado de podernos decir que ahí se ha encontrado siempre el espíritu del Mesías. ¿Sí? El espíritu del Mesías. Ahora sí, continúa. Verso 18. Su madre María estaba prometida a José y antes de vivir juntos resultó que esperaba un hijo por la acción del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió separarse de ella en secreto. Después de tomar esta decisión, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, Un paréntesis José, ahí. Un paréntesis ahí. Vamos a ir por partes hasta donde más podamos. Mira aquí, gracias. Mira, pero ya vamos a retomar la lectura. Mira aquí otros elementos. Aparece el Espíritu Santo. Desde el inicio vemos que ese niño es una obra del Espíritu, que su madre estaba con José. Y nos vamos a poner en los zapatos de José, ¿sí? Vamos a poner en los zapatos de José. Aparece su mujer en embarazo, pero el texto nos dice que el hijo viene por obra del Espíritu Santo. Dice que él era recto y no quería infamarla. Algunos estudiosos dicen que la expresión decidió repudiarla en secreto no es correcta. O sea, ¿por qué no es correcta? Recordemos que este evangelio es un evangelio judío y al ser judío tenemos que leerlo con mentalidad judía. Por favor, voy a decirlo 3 veces. Leerlo con mentalidad judía. Leerlo con mentalidad judía. Leerlo con mentalidad judía. Ustedes y yo somos los cristianos, no somos judíos. Entonces, quizá este marco cultural no es asequible para nosotros. Pero lo más normal para esta época no era repudiarla en secreto, porque lo que dice la ley de Moisés es todo lo contrario. A las mujeres no se las repudia en secreto. A las mujeres se las repudia en público, ¿sí? Porque no puede ser que usted esté en embarazo. ¿Por qué está usted en embarazo? O sea, yo tengo que repudiarle en público, tengo que decirle a Israel enteramente que usted se encuentra en una situación irregular, o sea, usted es una excluida, ¿sí? Entonces, muy seguramente esa palabra repudiar no es correcta. Yo no sé si en las traducciones de ustedes aparece un verbo distinto. En la mía aparece también repudiar. Dicen los especialistas que José no decidió repudiarla en secreto. No. Dice que José decidió devolverla en secreto. Claro,
ella llegó a vivir con él y y José se sintió incómodo y por lo tanto decidió devolverla en secreto, o sea, no la podía devolver. Entonces lo que quería era devolverla en secreto. ¿Por qué? Porque era recto, porque no quería infamarla, porque a pesar de todo, por encima de su marco doctrinal y de su marco legal, le podía más la humanidad de lo que estaba viendo y le podía de alguna manera más la experiencia del espíritu que estaba teniendo en ese momento. Mire aquí lo que va a leer nuestra compañera en el verso 20. Se va a centrar en una experiencia que quizá nosotros la hemos conocido, la hemos leído, pero no la hemos actualizado para nuestro marco navideño. Continúa leyendo, verso 20. ¿Vamos hasta qué horas, Adri? ¿8:20? 8:20 más o menos, por si hay alguna resonancia Listo. o comentario. Gracias, Manuel. Continúa, compañera. Verso 20. Después de tomar esta decisión, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas aceptar a María como tu esposa, pues el hijo que espera viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Un momentico, miremos ahí el verso 20. Como dices, no tengas reparo en aceptar contigo a María, tu mujer. ¿Alguien tiene otra traducción? Si no hay No temas en recibir. No en temas recibir. a María tengas como esposa tuya. No tenga reserva. Miren mi traducción dice, mire que va de la mano con decir, José quiso devolverla en secreto, ¿sí? Y miren la traducción que yo tengo aquí. El ángel del Señor le habla a José, le dice, hijo de David, no tengas reparo en llevarte contigo a María, tu mujer. Mire que tiene más sentido. En vez de decir repudiar, dice, podría ser devolverla y el ángel le dice, no tengas reparo en llevártela. ¿Sí ves? O sea, mire esa dinámica de devolver, llevar conmigo. Es que mi hijo, el hijo es del Espíritu. El hijo es del Espíritu. El hijo es del Espíritu. Fíjese en otro detalle. En nuestros marcos navideños, nosotros normalmente vemos que el ángel le hables a quién. En nuestros marcos navideños, el ángel le habla a quién. Le habla ¿A quién? María, pero en Lucas. Le habla a María, pero en Lucas. Entonces, fíjese, se da cuenta, nuestros marcos navideños han tomado unos textos, han tomado otros, los han trenzado y han querido elaborar un solo texto. Obviamente con una función pastoral que en mi opinión es bastante errada, porque los textos de Lucas y los textos de Mateo fueron escritos, digamos, con intencionalidades distintas, con teologías distintas, marcos distintos y culturas distintas. Fíjese que para Mateo la anunciación no es a María. Para Mateo, la anunciación es a José. Ese detalle en Mateo es interesantísimo, porque en nuestra cultura navideña, en nuestro folclore religioso, siempre tenemos en nuestra cabeza a María. En el arte cristiano tenemos a María. María como la que habla con el ángel Gabriel. ¿Cómo puede ser esto si aún no conozco varón? ¿Sí? Pero resulta que todo este tiempo en nuestra tradición cristiana y en nuestras lecturas de fe no nos habíamos percatado que en Mateo la anunciación no se da a María, la anunciación se da a José, a José. Ese detalle es profundamente interesante. ¿Y por qué se da a José? Recuerden la Porque es hijo de David. intencionalidad. ¿Ah? Porque es hijo de David. ¡Claro! Porque es hijo de David. Claro, porque perfecta respuesta. Tenemos que poner a José porque la intención del relato es demostrar, ¿sí? La intención del relato es demostrar que Jesús viene por línea davídica. Entonces, por eso tenemos aquí que Jacob engendró a José. O sea, muestra, miren, la genealogía, toda la línea, Pura. toda la Una línea línea pura.
Exacto, conecta a José con la dinastía davídica, no a María, es a José. Por lo tanto, si la anunciación se da con José, José recibe ese niño, le dicen que es hijo del Espíritu, y José hace el acto más judío y más bello de esta cultura, que consiste en ¿qué? ¿Cuál es el acto más bello? Verso 21. Verso 21. Cuando nazca el niño lo llamarás Jesús. O sea, Él ¿cuál es va el a acto? salvar, ¿Cuál es de el... Bautizar, salvar. No, aquí no hablemos de bautismo, eso forma parte de nuestra cultura cristiana. Estamos en darle el el marco judío. nombre, ¿Le dio darle qué? el nombre, La darle el Le nombre. dio acogida, la el acogida. nombre. Llamarás. Le dio el nombre y no cualquier nombre. Le puso Yeshua, amigo, amiga, Yahshua. Yeshua. Le dijo, mijo, le va a poner usted como nombre el mismísimo proyecto de todo el Evangelio de Mateo. Dios, usted en Medellín, que eso no, solo una cosa dura. O sea, le puso como nombre el mismísimo proyecto soteriológico. Su merced salva. Dios salva. ¿Por qué salva? Porque es el Mesías, el hijo de David, el hijo de Abraham. Es muy normal porque es un texto judío. Continúa, verso 22. 22. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había anunciado el Señor por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Mira, ahí hay otro detalle teológico. Entonces, claro, como es un evangelio judío, pues lo más normal es que recurra a la Torá, que recurra a los profetas, que recurra a sus sabios, que recurra a su tradición farisaica, que recurra a su tradición oral judía. Claro, entonces va a recurrir a un texto que le va a servir para hacer la interpretación teológica al evangelista para poder hablar de cómo ese niño que viene, pues es un Mesías. Nos llama mucho la atención que haya cogido el texto de Isaías. ¿Por qué? Porque si vamos a leernos el proto Isaías, o sea, el capítulo 1 al 39, paréntesis, no sé si hicimos escuela de profetas en este grupo, pero sabemos que la profecía de Isaías tiene adentro 3 libros. El proto Isaías, capítulo 1 al 39, el Deutero Isaías, capítulo 40 al 55, y el Trito Isaías, capítulo 56 al 66. Este texto es tomado del proto Isaías, o sea, del Isaías histórico, el Isaías que tuvo que vivir la partición de los reinos, ¿sí? Le tocó la partición de los reinos. Y estaba hablando, este Isaías 7, estaba hablando específicamente del rey Acaz, de un rey que no tuvo descendencia, de un rey que si se moría Israel, que estaba a punto de llegar a una guerra y que se iba a tragar el territorio, ¿sí? Entonces, ¿qué iba a pasar con la dinastía davídica? El rey Acaz necesitaba un hijo. Ahí es donde aparece el profeta y le dice, hijo, no se preocupe porque va a venir una joven. La verdad es que aquí tenemos un problema exegético bastante complejo, motivo de muchos estudios, no hay tiempo para trabajarlo, porque la traducción que tenemos aquí es la traducción griega del Antiguo Testamento. El texto hebreo no dice la Virgen concebirá, el texto hebreo dice la joven concebirá y dará a luz un niño y le pondrán por nombre Emmanuel. ¿Y qué significa Dios con nosotros? ¿No? Entonces, mire tan interesante. Es un relato teológico, claramente. Cogen un texto en el que todavía no se había pensado la figura del Mesías, la figura del Mesías en Israel llega un tiempo después, se toma ese texto y este relator lo lee en clave mesiánica para demostrar cómo se salvaguarda la mesianidad de Jesús de Nazaret. Continúa, verso 24 al 25. Verso 24 al 25. Continúa la lectura. Solamente 24. 24 y 25. Aló. Sí, señor. Dale. Voy.
Cuando José se despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado, recibió a su esposa y sin tener relaciones conyugales, ella dio a luz un hijo, al que José puso por nombre Jesús. Qué linda tu traducción, mira que enfatiza José. Yo creo que en las otras traducciones eso no aparece. Mire, mi traducción dice, y él le puso de nombre Jesús. Tu traducción enfatiza el nombre, dice, y José le puso por nombre Jesús. Entonces, fíjese, a diferencia de nuestro folclore religioso y del Evangelio de Lucas, la anunciación se centra en el papá, ¿sí? Esto es interesante, es bello, y ahí vemos cómo toda la teología del Mesías se concentra en el nombre de Jesús y en la dinastía davídica que entra por línea paterna, ¿no? Recuerde que así nos lo presenta un evangelio como este, que es un evangelio netamente judío. Pasemos al segundo capítulo. Podríamos decir más cosas. Si tienen preguntitas, vamos a anotarlas a ver cómo nos rinde el tiempo. Miremos el capítulo 2. El capítulo 2 también es bastante corto y se encuentra hecho en varias escenas. Anotémoslas por ahí. Se encuentra hecho en varias escenas. Voy a abrir por acá una hojita y voy a volver por acá a proyectar. Se encuentra hecho en varias escenas, ¿sí? Entonces tenemos aquí capítulo 2 del Evangelio de Mateo, ¿sí? Entonces ya tenemos, digamos, un primer relato que es la genealogía de Jesús, capítulo 1, versículos 1 al 17. Luego la anunciación de José, más que el nacimiento de Jesús, le podríamos llamar el relato de la anunciación a José, que es el versículo 18 al 25. Y después tenemos el capítulo 2, que es toda una serie de secuencias y de relatos. Ese capítulo 2 lo vamos a dividir en varias partes. Vamos ahí del verso 1 al verso 12, ¿sí? Que ese verso 1 al verso 12 lo conocemos como la visita de los magos de Oriente. Esa visita de los magos de Oriente tiene una clave bastante interesante para poder ser leída como un relato exodal. Ya vamos a ver cómo se puede hacer eso en un momentico. A ver si el ¿Podría tiempo ser está una en esta. reflexión teológica dramatizada, tal vez? Dígame. ¿Podría ser una reflexión teológica dramatizada este segundo capítulo? O con muchas imágenes, si no es dramatizada, al menos con muchas imágenes, pero nos estamos dando cuenta precisamente del género literario, ¿no? El género literario es muy distinto en comparación a los otros relatos evangélicos. Mire, aquí tenemos el verso 13 al 15, que le vamos a llamar la huida de Egipto. Después tenemos el verso 16 al 18, que lo hemos llamado la muerte de los inocentes. Y después tenemos los versos 19 al 23, que le llamamos el retorno de Egipto, ¿sí? El retorno de Egipto. Este es el esquema del capítulo 2. Miren, tan interesante. Vienen unos magos a ver el nacimiento del niño, no sin antes hacer un contexto político complejo. Al ver, digamos, el incorrecto resultado de la visita de los magos de Oriente, José con su mujer, con María, huye con el niño a Egipto, matan a los niños que hay alrededor, porque pues ese era el objetivo de Herodes. Entre ellos tiene que estar el Mesías, por lo tanto hay que matar todos los niños que hay por ahí. Y una vez que se amilanaron las aguas, pues José vuelve con María y vuelve con el niño, ¿no? Es muy interesante. Fíjese ahí, muerte de inocentes, huida de Egipto, retorno de Egipto, un Herodes asesino. ¿Qué le recuerda a usted este tipo de relato? ¿Qué le recuerda? La diáspora del propio de Israel, ¿no? Cuando también tiene que partir a Egipto. Pero, ¿de qué libro específicamente? ¿En qué libro de la Biblia lo encontramos? Eso lo encontramos en el Génesis, ¿no? No. ¿En qué libro lo En el encontramos? Éxodo. En el libro del Éxodo. ¿En el qué capítulos específicamente? Creo que en el 3. En el capítulo 1 y en el capítulo 2.
¿sí? Miren tan interesante. O sea, el capítulo 1 y 2 que nos relata cómo un faraón quiere matar a un resto de niños, porque entre esos niños estará el liberador de Israel, y ese liberador de Israel es Moisés, y Moisés significa en lengua egipcia salvado de las aguas. Eso es lo que significa Moisés. Y el territorio de la muerte es Egipto. Claro, eso es un texto judío. Muy seguramente el Evangelio de Mateo fue calcado, bueno, todo en la Biblia, la verdad, pero este relato de la infancia fue calcado en la historia de Moisés. Entonces, nos dicen los especialistas que el Evangelio de Mateo tiene una intencionalidad teológica también ahí, de presentar a Jesús no solamente como el nuevo Mesías por línea davídica, recuerde que siempre se va cada vez más hacia atrás, más hacia las antípodas de la historia, sino de mostrarnos cómo ese Jesús en el que se condensan las promesas de la liberación de Israel como Mesías, pues también se encuentran las promesas de la liberación en las antípodas de su mesianidad que se encuentran en el liberador, precisamente en Moisés. O sea, Jesús no solamente es el actual Mesías, sino que es el nuevo Moisés. Esto es una estrategia literaria, que se llama Midrash, en palabra hebrea, ¿sí? Y es un tipo de Midrash, que es el Midrash Agadá. ¿Qué es un Midrash Agadá? Hay dos tipos de Midrash, bueno, tres, pero nada más vamos a decir dos. El Midrash Halaká, donde los judíos tomaban las leyes de su época y las actualizaban para cada momento histórico, ¿sí? El Midrash Agadá, ¿qué es? Lo mismo que hacen con las leyes, pero no lo hacen con las leyes, sino con los principales personajes de Israel. Usted por eso va a encontrar en el Nuevo Testamento más de una referencia a personajes de la historia de Israel. Usted puede leer el Antiguo Testamento sin el Nuevo, pero no puede leer el Nuevo sin el Antiguo. Y ahí se da cuenta usted de cómo el Nuevo Testamento toma las imágenes, las esperanzas de la promesa mesiánica que se encuentran en las antípodas del judaísmo. Entonces, ¿qué va a hacer esta comunidad judeo-cristiana de Mateo? Pues tomar el personaje de Moisés y decir definitivamente, hasta en Moisés vemos a Jesús, y hacen este proceso de interpretación. Midrash significa en hebreo prácticamente interpretar, eso es lo que significa. O sea, una interpretación de tipo Agadá, o sea, una actualización de Moisés en la persona de Jesús. Una actualización de Moisés en la persona de Jesús. Entonces, si se hace en el libro del Éxodo, pues yo aquí le voy a presentar nuestro otro esquema, el que yo les había dicho. O sea, prácticamente nuestro esquema de interpretación. Si el libro del Éxodo es un camino, pues esto significa que todo el texto bíblico también tiene que ser un camino. Un salir de Egipto, un pasar por el desierto y un llegar a la tierra prometida. Con base en esta clave, vamos a ver cómo nos va con el tiempo. Vamos a leer al menos el primer texto. ¿Quién lo quiere leer? La visita de los magos. ¿Sí? La visita de los magos. Alguien que nos ayude con la lectura, por favor. Rápidamente, ¿quién tiene por ahí el texto abierto? Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén, diciendo... Mira, perdón, Isa, un detallito, vamos haciendo un comentario. Mire que el capítulo 2 inicia de la misma manera que el versículo 18 en el capítulo 1. De la misma manera que el verso 16 en el capítulo 1. De la misma manera que el capítulo 1 en el verso 1. Jesús nació. Jesús nació. Y así nació. Y así se dio el inicio. Enfatiza mucho. Pero fíjese que aquí enfatiza Belén. O sea, ya no es de dónde proviene, sino que ya aparece un territorio específico. Belén. Nació en Belén, la tierra del papá de Jesús, la tierra del rey David, ¿sí? Entonces fíjese que nació en Belén, según este relato, y nos aparece aquí el rey Herodes. No hay tiempo, pero hagamos la síntesis. ¿Quién era el rey Herodes? Pues el rey Herodes era un cromo, era un patancísimo. El rey Herodes era tremendo asesino.
Era un tipo despiadado, terrible. Qué bonito hacer un taller solo sobre Herodes para contarle todo lo malo que era. Qué cosa tan fea Herodes. O sea que con el solo hecho de mencionar a Herodes y no a los hijos de Herodes, ¿sí? Que se repartieron la tierra entre ellos, que por ahí alguien me dijo, ay, pero Jesús debió haber tenido por ahí un terminito. Y después un terminito como esclavito, porque la tierra era de los reyes, ¿sí? Y se la repartieron entre los hijos de Herodes. Pero no estamos hablando de los hijos de Herodes, estamos hablando del primer Herodes, de Herodes el Grande, tremendo asesino. Nos recuerda al faraón del Éxodo, el faraón del Éxodo que quería matar a todos los niños, ¿no? Entonces, fíjese que con el solo hecho de evocar a Herodes, ya con eso tenemos para decir que había peligro en el territorio. ¿Dónde nos ubicamos? En el esquema piramidal, aquí en el símbolo rojo. Hay que salir de Herodes, hay que salir de Egipto. Pero aparecen unos magos. Mire la palabra, magos de Oriente. Para la cultura de Israel, Oriente es una cosa lejísimos, lejísimos. Así Oriente, así Israel sea Oriente, pero es Oriente para usted y para mí, porque ya estudiamos la geografía, pero Oriente es lejísimos, lejísimos. Oriente es paganos, Oriente es una cosa por allá en la porra. Entonces, enfatizar que son unos magos, de pronto en algunas de sus traducciones, unos sabios de Oriente, es decir, que son unos sabios de Oriente lejísimos, como quien dice, la noticia del nacimiento del bello bebé Jesús, ese niño llegó hasta por allá lejísimos, llegó hasta la porra, ¿sí? Todo el mundo se enteró. Por eso esos magos de Oriente se presentaron a Jerusalén. Y fíjese el enredo en el que se meten. Continúa, compañera. Verso 2. Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Entonces, claro, mire, sale la estrella, ¿no? Fíjese que ese asunto de salir la estrella, eso nos conecta con las profecías de Israel, nos conecta con el lenguaje apocalíptico. Recuerde que a Jesús y los escritores de los evangelios vivieron tiempos que se conocen, los historiadores llaman tiempos apocalípticos, ¿sí? O sea, tiempos apocalípticos donde aparece Jesús precisamente, digamos, en escena por esa estrella que desciende. Esa estrella que desciende es algo así como decir el momento histórico que ocurre, esa estrella que desciende, es decir, ahí está presente Dios, ¿sí? Ahí está presente Dios. Se somete el cosmos a lo que viene. Y tan se somete que hasta los magos de Oriente alcanzan a ver y vienen a rendirle homenaje. Si vienen esos magos de Oriente, ¿quién alcanzó a pillárselos? Herodes. Pero resulta que Herodes, ¿sí? Se entera y prácticamente pues los magos de Oriente quedan como una especie como de sopladores, o sea, de entrar a vislumbrar la presencia que a lo mejor Herodes no veía. Fíjese, continúe la lectura. Esto parece una novela, es bellísimo. Verso 3, continúa. En oyéndolo, el rey Herodes se sobresaltó y con él toda Jerusalén. Convocó a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo, y por ellos estuvo informando del lugar donde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por medio del profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres, no, la menor entre los principales clanes de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. Otra citación profética, ¿sí ven? En esta ocasión de la profecía de Miqueas. Y mire lo que hace Herodes. Estamos aquí, salir de Egipto, ¿sí? Mire la clave. Y mire lo que hace Herodes, verso 7. Sí. Entonces Herodes llamó aparte a los magos y por sus datos precisó el tiempo de la aparición de la estrella.
Después, enviándolos a Belén, les dijo: Id e indagad cuidadosamente sobre ese niño, y cuando le encontréis, comunicádmelo para ir también yo a adorarle. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la... Fíjese aquí en el detalle. A ver, hay compañera la que me está ayudando con la lectura. ¿En qué momento de este esquema nos encontramos? Israel, a ver, cambia el resumen, salir de Egipto. Estamos Pues saliendo está de en Egipto. O sea, ¿en dónde? Egipto. Ah, En el triángulo rojo, saliendo de Estamos en Egipto. el desierto. ya estamos en el desierto, porque mire que se están desplazando, se Ok. están moviendo, ¿sí? Y mire, en últimas, la función de los magos, si bien ellos tenían, pues se los ve muy alegres, pues tiene una función negativa, son engañados por Herodes. Herodes quiere saber dónde está ese niño para matarlo y prácticamente manda a los magos ¿con qué objetivo? Con el objetivo de ser informantes de Herodes, ¿sí? O sea, Herodes quería manipular la situación porque mire lo que dice el verso 9, dice, con este encargo del rey se pusieron de camino. Ahora, la intención de ellos al principio es ambigua, después vemos que ellos les da alegría, pero parece que la intención, si bien, pues ellos querían ver dónde estaba ese Mesías porque venían de muy lejos, pues estaban de alguna manera con un encargo de Herodes de ir a revelar el lugar del niño. No se ve muy positivo, tampoco se ve muy negativo, ¿no? Ahora, ¿con qué se encuentran? Verso 11 y 12. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose le adoraron. Abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Y avisados en sueños que no volvieran donde Herodes, se retiraron a su país por otro camino. Ahí, por ejemplo, compañera, dígame en qué momento de este esquema nos encontramos. Leyendo esto en clave exodal. ¿Están llegando a Israel? O sea, se Están retiraron. llegando a Israel. Claro. Entonces, en Egipto, que es el proyecto del mal, está Herodes, están los sacerdotes, están las triquiñuelas, llegan unos magos de Oriente engañados por Herodes para decirle, revelarle el lugar del niño para matarlo. Y estos mismos magos se desplazan por el desierto y llegan a la casa del niño, con María, fíjese, no, ahí ya no aparece José, ahí ya no está José en la escena, está María, ¿sí? Su madre. Ellos no caen de rodillas ante Herodes, ellos caen de rodillas ante María, ¿sí? Esta imagen es poderosísima. Herodes, el grande, el rey, el majestuoso, la bestia, el gigante. Eso es lo que ellos están viendo, los magos en el desierto. Y de pronto enfocan acá y se encuentran con ¿qué? Con la pequeñez. Una madre con un niño, una casa, la pequeñez. Estos, en vez de arrodillarse ante el engaño de Herodes, se arrodillan ante la pequeñez de la belleza de una madre que tiene en sus brazos al niño. ¿Se da cuenta de la clave exodal? O sea, ellos toman una decisión. Podrían volver donde Herodes a revelarle el lugar del niño, pero ellos prefieren tomar otro camino, ¿sí? Y se marcharon por su tierra a otro camino. Es bellísimo este texto. Ustedes pueden ver que se puede leer perfectamente en clave exodal. Que pesar, no hay más tiempo, pero al menos logramos compartir, digamos, un poquito el, el, el esquema literario del libro del Evangelio, ¿no? El esquema literario del Evangelio, volvámoslo a poner por acá, pues de este Evangelio, pues de este capítulo 2, porque después, ¿qué tenemos? La huida de Egipto. Claro, igual Herodes quiere ver dónde está ese niño
y dice que el ángel del Señor se le apareció otra vez a José y le dice, llévate al niño a Egipto y llévate a la madre porque Herodes va a matarlo. Y José se lleva al niño, se lleva a la mamá, se van a Egipto. Egipto, que es la tierra de la esclavitud y de la muerte, en este relato se vuelve la tierra de la protección y la tierra de la vida. O sea, se hace una inversión en el significado de Egipto para el escritor de este relato. Dice que se quedaron allí hasta que se murió Herodes y se cumple la profecía de Oseas. Llamé a mi hijo para que saliera de Egipto, en el capítulo 11, ¿no? Ustedes están siguiendo ahí el relato. Después el verso 16 al 18, pues dice el texto que Herodes se enojó muchísimo, asumió a los magos como si se estuvieran burlando de él y mandó a matar todos los niños que había alrededor. Sí, mandó a matar a los niños que había alrededor porque ya que pues los magos no le dijeron dónde estaba, pues se puso a matar a todo el mundo y ahí aparece la profecía de Jeremías, una profecía supremamente dolorosa. Un grito se oyó en Ramá, un llanto de lamentos grandes. Es Raquel que llora por sus hijos y se rehúsa en el consuelo porque ya no existen, ¿no? A lo mejor hay una remembranza de algún momento doloroso y nos recordamos así también el capítulo 1 en el que el faraón manda a matar a los niños porque muy seguramente entre ellos estará Moisés. Y el verso 19 al 23, y con esto cerramos, dice que cuando retornan de Egipto, pues murió Herodes, el ángel del Señor se aparece a José y le dice, devuélvete a Israel porque estos que han muerto, estos ya han muerto, estos que quisieron matar al niño ya han muerto. Y pues él se va a Israel, ya en ese momento estaba gobernando uno de los hijos de Herodes, él tuvo miedo y entonces ¿qué hace? Se retira a Galilea y fue a establecerse un pueblo que se llama Nazaret. Mire tan interesante, o sea, aparece Nazaret como un accidente en el proceso de desplazamiento de la familia de Jesús. Dice, para que así se cumplieran los profetas que dicen que se llamaría un nazareno. Este relato tiene, digamos, bastantes puntos en común con el Evangelio de Lucas, a pesar de que son muy distintos, tienen unos puntos en común bastante interesantes. Yo creería, usted puede identificar otros, pero creería yo que el más interesante es ver cómo se desplaza la familia de Nazaret la familia de Jesús por el territorio. Llegan a Nazaret porque les tocó. O sea, cómo el niño nace en Belén. Recuerde que es un relato teológico, no le estamos dando valor histórico, sino que estamos dando simplemente la lectura inmediata al texto. Nace en Belén, pero por una persecución política, esa familia se tiene que ir a Egipto. Y cuando van a regresar a su tierra, se dan cuenta que allí está un hijo de Herodes y se desvían del camino como hicieron los magos y les tocó establecerse en Nazaret. Y recuerden que Nazaret es un territorio supremamente pobre y miserable en la geografía israelita. No, o sea, ahorita pues podrá ser una ciudad bella, pero en esta época era un pueblito que ni siquiera parecía como una veredita en los relatos de los censos de los emperadores romanos. Bueno, nos quedan 2 minutos. Nos leímos ahí rápidamente estos 2 capítulos, pero a mí me gustaría como escuchar impresiones de parte de ustedes sobre este primer encuentro que tenemos a partir de los relatos de la infancia. ¿Qué encontramos? ¿Qué nos vimos? Un poquito así como rapidito, porque el tiempo es escaso y les agradezco mucho que ustedes me regalaron unos minutos adicionales para poder al menos medianamente terminar el Evangelio. ¿Con qué nos quedamos? Bueno, Manuel David, quiero darte las gracias y me parece pues excepcional la manera que como lo enfocas, porque nunca lo habíamos, yo por lo menos nunca, en todo mi haber lo había visto de esa manera, nunca. En clave exodal son términos nuevos para mí, miran evangelios, ¿cierto? Se han visto desde muchos lugares, de muchos puntos de vista, pero así no. Así que muchas gracias a ti por habernos concedido esa gracia. No, y es que el relato fue escrito así, fue escrito, como pueden ver, fue escrito con el éxodo en la base. Entonces, eliminarse no sería acabar la clave teológica con la que se construyó. Sí, pero no, yo no lo había visto de esa manera. Así también vislumbro que ahorita esta Navidad que para nosotros empieza, para mí empieza, voy a tener también una mirada diferente, ya, muy diferente a toda la historia que se lee durante ese tiempo, que vuelve y se lee todo esto, ya voy a tener una mirada diferente gracias a ti.
una muy buena noche y otra vez infinitas gracias y espero verte otra vez. El Hasta próximo luego. jueves. Perfecto, Dale, muchas gracias, gracias. Nena. Ajá, hasta luego. Ani. ¿Alguien más? ¿Alguna idea? ¿Algo con lo que se queden? ¿Alguna duda? ¿También alguna incomodidad? Vaya uno a saber, que diga, no, a mí no me gustó esta partecita, me confunde, me dejó pensativo. Norberto y Maribel. Gracias, Manuel David, para todos. Muy buena noche. No, a ver, estaba pensando en la disonancia que encuentra uno en el Evangelio de Mateo frente a Lucas. Y digo disonancia porque mientras en Mateo habla totalmente y todo lo que dice, lo que dice María en Lucas, en Mateo no habla. Y, Sí, María no habla. María dice, habla de la grandeza de Dios. Y resulta que Mateo muestra esa grandeza de Dios precisamente en el 2:11. Entonces es admirable eso, como inicialmente la disonancia por el desplazamiento que vive José precisamente para defender la vida, y María está hablando de la grandeza de Dios. ¿Cómo así que Dios es grande, pero me tengo que ir porque si no me matan? Y termina el 11 de una forma admirable, como Mateo prácticamente reconoce lo que ha dicho María, era lo que quería como compartir. Muy amable, Manuel David. No, perfecto, perfecto. Y a mí me parece muy bello el contraste de los Reyes Magos, ¿no? Ante la grandeza horrorosa de Herodes, la belleza profunda, trascendente y salvadora de una madre que tiene un bebé en sus brazos. Y eso tiene que cuestionarnos, o sea, al lado de quién estoy y ante quién me voy a arrodillar, porque nosotros decimos que somos cristianos, pero tenemos muchos Herodes ante los que nos arrodillamos, ¿no? Entonces los textos de alguna manera pues nos tendrán que poner en jaque la espiritualidad y decir pues estamos como los Reyes Magos en la mitad del desierto pensando para dónde ir. El texto ya nos dijo hacia dónde es. Ya miramos nosotros hacia dónde tomamos. ¿Sí? Gracias, Norberto. Claro, y el texto no enfatiza el reconocimiento y la grandeza de Dios. Lo que enfatiza es la grandeza de la mesianidad de Jesús. O sea, está enfatizando completamente la mesianidad de Jesús. Muy bien. Isa y Maribel y cerramos. O Maribel e Isa y cerramos. Hola, buenas noches. Hola. Me encantó la forma en que visualizamos y nos centramos en este texto, en este tema, porque no es muy distante de la relación que yo siempre he hecho con los nacimientos de la gente normal, ¿sí? Ninguno somos hijos de reyes, ninguno somos hijos de gente acá adalada, entonces nacemos en unas circunstancias muy parecidas a las de Jesús, donde hay un papá y una mamá que tienen también que parir para poder sacar a su hijo adelante, que tienen un papá y una mamá, o a veces papá, o a veces mamá, sacando a su hijo adelante. El contexto del pesebre es todo lo que nos rodea, ¿sí? Y si miramos todo lo que nos rodea, no todos son flores, no todos son deleites. Entonces, es centrarnos en esa contextualización de lo real, de ver a un Jesús humano, en esa condición humana en la que nacemos la mayoría de personas. No creo que en este momento nos acompañe un ilustre rey, y si nos acompaña, qué bueno, pero yo estoy hablando de la gente del común, como ustedes, como yo, que hemos nacido en contextos muy normales donde hay que estar en ese contexto del humano, ¿sí? De lo ácido, de lo bueno, de lo amargo, de todo lo que es realmente esta condición humana. Entonces, muchísimas gracias porque este abordaje, este enfoque, pues yo lo había pensado, pero no me he atrevido como a compartirlo porque digo, wow, de pronto me estoy metiendo en temas que todavía me hace falta maciar. No, Pero y está muy me doy claro. ese gusto de poder decir esto hoy porque es que es así. El Jesús de nosotros es un Jesús tan humano como tú, como yo, que ríe, que llora, que saca mocos, que dice sí, que dice no, y eso. Ese Jesús humano es el que nos hace ver esta realidad de una manera. Y perseguido por el gobierno de turno. O sea, le toca Sí, o sea, desplazarse forzadamente, pierde su tierra, pierde su casa. Nosotros perfectamente cualquier, como colombianos y como venezolanos podríamos contar historias muy semejantes. ¿Sí? cualquier Entonces se nos parecido hace con la más realidad cercanos. sí, es una coincidencia muy grande. Entonces, es ese, ver ese enfoque de ese Jesús humano, ¿no? No esa deidad que tenemos allá, sino es es acercarnos a este dolor que nos duele, a este
a esta inconformidad que tenemos tan latente, pero que hijo de madre, no podemos decir porque nos callan, nos dicen, usted se calla o lo callamos. Entonces es esa condición humana la que me encanta y me encantó ver hoy. Muchísimas gracias. A ti, Genial, Maribel. chirriadísimo el tema, gracias. Chirriadísimo. Gracias, Maribel. Isa, y cerramos. Bueno, yo tengo una pregunta que es bastante controversial, porque hay muchos textos alternativos, muchos apócrifos sobre la crianza y niñez de Jesús. En uno de esos, en el Talmud, plantean de que Jesús no es hijo del Espíritu Santo, sino hijo de un guardia romano llamado Pantera, etcétera, etcétera. Entonces, mi pregunta es, yo entiendo de que son como disidencias de la fe, por así decirlo, buscando desmeritar o desprestigiar todo eso que estaba pasando en ese momento, porque también se daba personas que estaban inconformes, que tenían puntos de vista diferentes, que no les parecía como esa deidad mesiánica. Entonces, más que todo era como cómo guiarme para argumentar o tener como una base de decir Jesús es hijo del Espíritu Santo. Yo te haría una pregunta y me la vas a contestar. Te voy a poner en crisis. El hijo de una mujer, bueno. el hijo de una mujer violada es menos valioso y menos hijo del Espíritu Santo. No. Entonces, ¿por qué sería demeritar? Antes todo lo contrario. Si del dolor sale la grandeza de Dios, y si María fue violada por un soldado romano y su hijo es producto de una violación, pues más Mesías, más Espíritu Santo, más presencia de Dios y más ganas de ser cristiano. A mí no me demeritaría en nada, me haría más cristiano todavía. Sin embargo, recuerden que el Talmud es un texto judío de grupo de judíos que miraban a los cristianos como peligrosos porque se estaban volviendo, digamos, cercanos a los judíos y estaban convenciendo judíos. Entonces es muy normal que yo diga, sí, un pescador, una loca Magdalena y una mujer que se quedó en embarazo y nadie sabe por qué, ¿quién va a querer seguirlos? Entonces era una campaña de desprestigio de la época que hoy en día no es aplicable. ¿Qué pasó con María de Nazaret en términos históricos? No sabemos, no tenemos datos, pero los evangelios sí nos dejan rastricos de que fue muy dura la situación. Eso sí está muy claro. Mira la situación de José con ella y vamos a ver que Lucas nos deja una pista que te va también a hacer así el piso. Y de una vez te la digo, porque el ángel le dice a María, alégrate llena de gracia. ¿Por qué? Si yo estoy feliz y alguien me dice, alégrate, pues eso obvio no me ve feliz. ¿Sí o no? Si me dice el ángel, alégrate, es porque yo estaba, ¿qué? ¿Cómo estaba? Ya lo vamos a ver, porque estaba triste. No sabe, algo pasó con María que no sabemos y no lo vamos a saber. Entonces, dos claves. El quejaritomene. Quejaritomene, o sea, no es por lo que tú eres, sino porque el Señor te ama. Punto. Eso es lo que significa. Quejaritomene, ¿sí? O sea, es por lo que tú, es porque el Señor te ama, no por tus propios logros, ni por tus fracasos. Es porque el Señor te ama. Entonces, clave histórica, el Talmud habla de un grupo de judíos que querían desprestigiar a los cristianos. Me parece normal, ¿sí? Porque yo no quiero morirme como judío, entonces yo tengo que tener alguna actitud. Que fue muy fea, pero pues bueno, los cristianos tampoco fueron muy ejemplares en el primer y segundo siglo, ¿sí? Me parece muy normal. Clave pastoral de cuando acá una mujer, o sea, yo he trabajado con mujeres abusadas y con mujeres, por ejemplo, en cárceles he trabajado y yo en cada mujer me encuentro yo la presencia de Dios en medio de su dolor. Digamos, sería hasta infame decir que una situación de ellas en medio de ese dolor, pues no es motivo de presencia de Dios. Pues no estoy diciendo, pues, o sea, pongo en crisis el discurso con ese objetivo, ¿no? Entonces, antes todo lo contrario, por eso yo te devolví la pregunta de esa manera. Pues digamos, ¿por qué demeritaría? Antes todo lo contrario. Además de que esas mujeres han sido violadas, embarazadas y les toca tener el hijo, además de eso, demeritadas. No, yo pienso que es demasiado dolor en un cuerpo de una mujer, demasiado dolor. Entonces, pues le repito, si María
demostramos ese asunto histórico en María de Nazaret, pues yo me volvería más cristiano que nunca. Tendría más razones para creer en Dios. Muchísimas más. Bueno, Bueno, mi miren, Manuel, ese es el problema mío. Si a mí no me frenan, ve, allá van a ser las 9. Ustedes y yo tenemos hambre, pero yo tengo más ganas de hablar que de comer. de Y hablar la que de verdad es que no comer. alcanza mucho el tiempo. Listo. Les mando un Claro. abrazo y nos vemos el próximo Manuel, jueves. no te salgas todavía que nos vamos a tomar como la fotico de la evidencia que tenemos Aquí como estoy. para esta. Claro, entonces lo de las cámaras, mientras las van encendiendo, Manuel, miles de gracias. Sabes que tenemos ese compromiso para el tercer nivel y hasta el cuarto. Y ahí te vamos a dar hasta 4 clases o 5 y te vas a poder Ay, tan de malas desplegar. ustedes. Tan Tan de de buenas yo, malas tan de malas nosotros, ustedes. porque hoy quise hacer como ese reconocimiento con Manuel y esta exposición a nuestro hermano Germán, esos 4 años hoy de su fallecimiento, entonces lo tengamos en cuenta pues hoy en nuestras oraciones y que Dios lo tenga ya en su gloria. Entonces, muy lindos así con las cámaras encendidas, estemos listos, cámaras, acción, voy a mirar si en la otra también hay cámaras, exacto, acá, y tener en cuenta que esto nos va a quedar como esa evidencia. Entonces, mi Manuel, muchas gracias a todos ustedes. Lo siento mucho por los que no pudieron entrar. Varios pues, se quedaron como con las ganas de entrar, pero bueno, otro día será. Otro día será. Le compartimos este material. De pronto, como nos dice Manuel, no tiene muchas diapositivas, pero Manuel, te agradecería que al final nos enviaras estas que nosotros las entendemos, las que usted mandó, las que usted tiene pues ahí, sean 3, 4, pero los Es que que es estuvimos una en la clase, disidencia que estoy haciendo últimamente, pero de no exacto, hacer diapositivas algo. para poder trabajar un poco más la oralidad. Pero Pero mira que es en esa realidad que nos gusta, pero una de las cosas es como ese material para que quede ahí de apoyo, ¿cierto? Entonces, Manuel, una feliz noche para todos. Roselena, que no la había visto, pero ya tenemos la foto. A todos una feliz noche y yo creo que abrazos, van a cuídense. dormir y esta semana les va a ir cortica para que volvamos a recibir a Manuel con nosotros. Claro Que que Dios sí. me los acompañe. Abrazos. Cuídense. Buenas noches para todas y Listo. todos. Buenas Gracias, noches, Manuel. chao. Éxito. Gracias. Bien, Abrazos. gracias. Gracias, lo Cuídense. mismo. noches para todos. Feliz noche.